Señoras y señores, ya ustedes ven, este escenario está dispuesto a recibir a nuestro próximo invitado. En nuestro programa primero me recuerdo que estuvo don Germán Antelo, después estuvo don Carlos Subirana, candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo. Después estuvo acá doña Gabriela Montaño recientemente. Y hoy nos acompaña un hombre a quien se le dio la tarea de bajar los índices de criminalidad y de tratar de realizar operativos sin ejercer violencia, operativos de todo tipo. Estoy hablando para bajar los tensionamientos, de las movilizaciones de algunos sectores. Una de las tareas más difíciles que se le encomendó a este hombre, que ahora lo presento, fue la seguridad del G77 más China. Don Carlos Romero fue el hombre a quien le dijeron: usted tiene que preparar, planificar, ejecutar el dispositivo de seguridad de los mandatarios y jefes de estados que van a estar visitándonos recientemente acá a Santa Cruz. Goza de una aceptación positiva dentro de la población. ¿Fue buena, fue mala su gestión como ministro de gobierno? Las urnas lo pueden definir eso, porque él es el candidato ahora a primer senador por el Movimiento al Socialismo acá en Santa Cruz de la Sierra. Le quiero dar la bienvenida a don Carlos Romero, que nos visita. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Pedro, Guste saludarlo. Bienvenido. Tome asiento, por favor. ¿Cuántas entrevistas no le habrán hecho, no? Sí, ya no recuerdo, son muchas. Muchas entrevistas. Muchas y de diferentes estilos. Y de diferentes estilos. Lo vi bailando el otro día en un canal colega. Estaba con los auténticos cadentes bailando. Sí. Don Carlos Romero, cuéntele a la gente, ¿quién es Carlos Romero? Porque lo conocemos, que irrumpe en el escenario público y logra gran notoriedad siendo ministro de gobierno. ¿Usted hacía política cuando era joven? Hice política, sí. ¿Militante en algún partido o no? No, nunca hice política partidaria. Ya. Pero sí, desde que empecé los estudios en la universidad, me gustaba involucrarme en varias actividades. Me involucré con un centro cultural primero, luego con el centro interno, la FUL. ¿Era de los jóvenes así, no digo revoltosos, pero era de vamos para allá, de las marchas, de eso o no? Me tocó hacer marchas también por el presupuesto universitario. ¿En qué universidad? En diferentes universidades, pero sobre todo en la UNSA y luego también en la Confederación Universitaria ¿Usted Boliviana. se formó en La Paz académicamente? Sí, efectivamente, en la Facultad de ¿Qué Derecho. profesión? ¿Abogado? Abogado, correcto. Formado en Derecho. Sí. ¿Y allá ejerció alguna vez el ejercicio libre de la profesión o no? Llevé sobre todo procesos laborales, Mire usted. pero No hay muchos abogados laboralistas, ¿no?, en el país. sí, pero hay algunos notables, ¿no? Como Isaac Sandoval, por ejemplo, gran referente. Pero luego llevé muchos procesos agrarios porque me dediqué a defender derechos de tierras de indígenas y campesinos en Santa Cruz, ¿no? Durante muchos años. Don Carlos Romero, yo lo recuerdo en el CEGIF, ¿cómo se llamaba? El CEGIS. En el CEGIS, perdón. El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Jurídicos E e Investigación Social. ¿Ahí hizo carrera política? ¿Es una ONG el CEGIS? Es una ONG muy importante. El CEGIS debe tener ya más de 30 años cumplidos de vida institucional. Es una entidad que nació en el marco de la defensa de los derechos humanos, siempre defendiendo a sectores vulnerables. Para mí fue una gran experiencia el CEGIS porque me permitió trabajar con sectores rurales, indígenas, campesinos en problemáticas de tierras fundamentalmente. Y más que una actividad política fue un desarrollo profesional significativo, sobre todo consolidando un perfil social que es el que más me ha inclinado en el desarrollo profesional. Político de joven, inclinado a un perfil social, ha estado en una ONG. ¿Cómo llega el movimiento al socialismo, don Carlos Romero? Yo conocí a Evo Morales cuando él era diputado. Yo creo que esto era el año 97 más o menos. Y luego, bueno, eventualmente estuve en algunas actividades de socialización de leyes en el Chapare a invitación suya,
Pero ¿Era amigo de Evo Morales en aquella oportunidad? O sea, en esas épocas, ¿era amigo o solamente por cuestión política estaba junto a él por esas invitaciones? más bien, no amigo precisamente, pero él me tenía como en ese momento casi ningún profesional se acercaba a Evo Morales y todavía no existía el MAS, ¿no es cierto? Era más bien actuaban como Izquierda Unida, como Instrumento por la Vida, en fin. Luego el MAS fue una sigla que les transfirieron a ellos después de varios intentos de registro de su sigla ante la Corte Electoral y que se frustraban permanentemente. Y él nos consideraba profesionales aliados que nos permitía exponerle algunos criterios técnicos para orientar sus luchas sociales. Pero sobre todo nos acercamos como CEGIS a las confederaciones nacionales de indígenas y campesinos a partir del trabajo de tierras que desarrollábamos y de propuestas legislativas. Fue el año 2002 que marchamos junto a las organizaciones sociales. ¿Usted marchó? Marchamos de Santa Cruz a La Paz. Yo era uno de los más flojos marchando, si le puedo asegurar que llegaba último en los tramos. Bueno, tampoco era una competencia, no era una maratón de quién llega primero, quién llega después. Sí. Pero digo, ¿usted marchó con los indígenas? Pero era difícil, sí. ¿Participa don Evo en esa marcha? No. Nos apoya, no participó, nos apoyó, un apoyo moral, digamos, pero sí sus bases se incorporaron en el Trópico. 2002. El 2002. Demandamos asamblea constituyente. Tuvimos un gran debate interno y pensábamos que debería realizarse una asamblea nacional que fuera muy incluyente, donde se mejoren las condiciones de la democracia. En ese momento es que nos articulamos mucho a los movimientos sociales del occidente también y vamos perfilando lo que después sería la agenda de octubre, ¿no? Ustedes fueron los propulsores, bueno, se venía pidiendo constituyente ya hacía algún tiempo, pero esa marcha fue como definitiva, digamos, ¿no? Como que se mostró el músculo de lo que estaban pretendiendo realmente los movimientos indígenas, porque finalmente años después se da la Asamblea Constituyente. ¿Y cómo llega a ser ministro de Gobierno don Carlos Romero? ¿Quién lo llama? ¿Quién le dice necesitamos un hombre que ponga coto a la delincuencia, que maneje todo el régimen interno? ¿Cómo se da eso? Mire, yo le hago una confesión. El año 2005, cuando el movimiento al socialismo y Evo Morales acceden a la presidencia del Estado, y se posesionan el 22 de enero de 2006, yo seguía al frente del CEGIS como director del CEGIS. Mi única aspiración era continuar con el trabajo del CEGIS, tal vez en mejores relaciones con el gobierno, porque consideramos que era un gobierno aliado, pero luego las organizaciones sociales nos postulan a la Asamblea Constituyente, un escenario bastante conflictivo en su desarrollo por los conflictos de polarización política que en ese momento enfrentaba el país. Me tocó, además de participar en la Asamblea Constituyente, sobre todo promover dos acuerdos que fueron fundamentales para evitar que el país vaya a una guerra civil. Perdón, paréntesis, antes de que nos cuente de cómo articuló usted esos acuerdos. ¿Es verdad o es un mito que tiene rédito político el decir de que estábamos a punto de una guerra civil? ¿Cuán porcentaje es verdad de eso de que...? Porque hablar de una guerra civil, don Carlos, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero estaba prácticamente en disputa el poder político y habían dos vías para resolver una recomposición del poder político. Una era la vía de la confrontación, que ya había tenido como un escenario, digamos, regionalizado, muy violento, con muchos muertos. Pando, ¿no es cierto?, en septiembre del año 2008, donde se produce un enfrentamiento. Porvenir, efectivamente. Y ahí prácticamente se produce un enfrentamiento entre la gente del campo y de la ciudad. Y era armado el enfrentamiento, ¿no? Y era armado, efectivamente. Los muertos fueron muertos con arma de fuego. En Santa Cruz, movimientos que se habían trasladado prácticamente a los umbrales de Santa Cruz capital en esas mismas fechas, ¿no es cierto? Y entonces estábamos ahí a punto de que una chispa encienda la mecha y de que esto se vaya a un escenario violento. No sé si hubiera tenido alcance nacional, pero sí por lo menos... En lo regional. En lo regional se hubiera producido con un saldo. ¿Hablaban ustedes de que había esa gran posibilidad de guerra civil? Sí, efectivamente, porque usted sabe, Pedro, que cuando un Estado colapsa en su estructura organizativa,
pueden darse diferentes fórmulas para resolver la crisis de Estado, y una de ellas es la guerra civil, otra es el golpe de Estado, otra es una intervención externa, otra es un pacto social y otra es una salida de liderazgo carismático. Ok, cerramos el paréntesis. Usted dice un pacto social. ¿Ese pacto social fue la Constitución? Fue la Constitución, pero la constituyente no logró cristalizar una Constitución de pleno consenso. Fueron necesarias todavía 2 negociaciones, 2 diálogos. ¿Es ahí donde usted entra? Ahí yo entro un poco por casualidad, ¿no es cierto? Porque después de haber cumplido la función de asambleísta constituyente, el presidente Morales me invita un 8 de septiembre. Y remarco la fecha por el contexto. El enfrentamiento de Porvenir fue el 11 de septiembre del 2008. Mire usted, ¿no? Y yo asumo el Ministerio de Desarrollo Rural en ese momento, el 8 de septiembre. O sea, se estrena con un enfrentamiento cruento y con varios muertos. Un enfrentamiento, y mi primer decreto supremo que firmo fue un decreto supremo de estado de sitio en Pando, ¿no es cierto? Y nos mirábamos con Ramiro Tapia, que fuimos contemporáneos en la dirigencia universitaria, y él era ministro de Salud, y un poco decíamos, qué paradoja, ¿no? Pero bueno, el 8 de septiembre asumo el Ministerio de Desarrollo Rural, y yo creo que Evo Morales me convoca más por la trayectoria en el tema agrario que había tenido en mi desarrollo profesional, nunca pensando en que yo pudiera ser un operador político en ese momento, ¿no? Y aparezco en la operación política porque se produce el 11 de septiembre el enfrentamiento, y luego 3 días después se convoca a los prefectos, eran prefectos todavía en ese momento, en Cochabamba. Asisten todos los prefectos, ¿no es cierto?, a excepción del de Pando, que había quedado suspendido, y en Cochabamba, con mediación de la iglesia y otras instancias, se reúne el gobierno, los prefectos, y luego me convocan a mí porque dicen, bueno, él conoce el desarrollo de la formulación constitucional. ¿Usted es un hombre de tender puentes? ¿Usted es un hombre de ser mediador? Porque lo que se le reconoce a Carlos Romero, más allá de la capacidad que tuvo para manejar algunos conflictos que se dieron, fue esa capacidad negociadora. No solamente en ese momento, sino en otros conflictos que han habido. Tratar de buscar salidas pacíficas a entuertos que eran realmente graves. ¿Usted cree que esa fue su carta de presentación y el presidente olfateó y dijo, no, este hombre está para manejar el régimen interior del país? Sí, yo creo que sí. ¿Le dijo eso cuando lo nombró ministro de gobierno? Recuento que cuando yo fui nombrado ministro de gobierno habían sucedido 2 hechos graves. Uno fue el de Chaparina y otro fue el de Yapacaní. Le tocó estrenarse cada vez con conflicto. Claro, pero Chaparina y Yapacaní fueron problemas que se presentaron con otros ministros de gobierno, pero de alguna manera habían desgastado bastante al Ministerio de Gobierno. Y entonces me pide el presidente, luego de haber pasado por autonomías y el Ministerio de la Presidencia, yo era ministro de la Presidencia en ese momento, me dice, queremos que te hagas cargo del Ministerio de Gobierno. Y yo me asusté porque el Ministerio... ¿Se asustó? ¿Por qué le asustó? Porque el Ministerio de Gobierno para mí era un... Coco. Claro, era el coco. Era el ministro de Gobierno era un tipo malvado, maquiavélico, que armaba cosas, que perseguía a la gente, que tenía que reprimir. Que hacía espionaje. Que hacía espionaje, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le digo al presidente, sabe, presidente, yo le agradezco, pero no es mi perfil, le digo, no, porque... Usted al principio le rechazó la invitación. Sí, y bueno, el presidente me dice, pero si no estás de acuerdo con el perfil del Ministerio de Gobierno, asumí y dale al Ministerio de Gobierno el perfil tuyo, claro, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, yo me quedé sin argumentos, tuve que asumir, ¿no es cierto? Y trasladé el diálogo al Ministerio de Gobierno. Qué interesante, mire, lo que nos enteramos en esta, más que entrevista, una conversación. ¿Usted se considera hombre fuerte dentro del MAS? ¿O dentro de la estructura de gobierno? Me ha tocado, digamos, desempeñar tareas políticas importantes. Ha habido confianza de parte de movimientos sociales, del MAS, del presidente, del vicepresidente, y desde ese punto de vista sí he estado al frente de temas muy duros, ¿no? Yo digo,
¿Por qué le hago la pregunta si se considera un hombre fuerte? Porque siempre hay gente que sobresale un poco más del promedio, sobresalen, y la gente, una percepción muy personal, Evo Morales, Álvaro García, y después aparecen nombres interesantes, Juan Ramón Quintana, hombres que se mantienen todavía en la estructura de gobierno. Carlos Romero aparece ahí dentro de ese poder ejecutivo bastante fuerte. ¿Usted se siente hombre fuerte de la estructura del gobierno o no? Sí, más allá de cualquier modestia. De la modestia, sí. Sí, Usted sí, se siente un hombre fuerte, ¿por qué? porque he sido constituyente, dirigí el diálogo con los prefectos para incorporar la autonomía y el diálogo con el Congreso Nacional para viabilizar el referéndum para aprobar la Constitución. Estuve al frente de 4 ministerios de Estado, 2 de ellos muy fuertes, ¿no es cierto?, como el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno. Por eso digo. Y ahora, bueno, tengo la posibilidad de una senaturía por el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué decide aceptar esta candidatura a la senaturía por Santa Cruz? Porque usted estaba con la felicitación pública que hizo don Evo Morales por el G77, la seguridad y todo el trabajo desempeñado, casi garantizado que si asume el año próximo don Evo Morales la presidencia, usted entra de cajón, digamos, en alguno de los ministerios. ¿Por qué hace ese renunciamiento a un ministerio dentro de una estructura fuerte de un poder ejecutivo para acceder y someterse a una elección? Bueno, cuando se definen las senaturías y las plurinominales, el presidente Evo se reúne con representantes de organizaciones sociales que están articuladas en torno al denominado Consejo Departamental de Cambio, el CODECAN, y es ahí que se consensúan los nombres. Y por unanimidad me proponen juntas de vecinos, federaciones campesinas, indígenas, organizaciones de gremiales, de transportistas, de jóvenes, varios sectores corporativos. Varios sectores corporativos. Y bueno, un poco nos quedamos sorprendidos porque yo tenía una agenda marcada hasta noviembre en el Ministerio de Gobierno. Y como había ese consenso, como había esa confianza, yo me sentí privilegiado, lo acepté con humildad, acepté el reto de pasar a una función de formulación de políticas públicas a través de leyes, en una etapa en la que considero que el país igualmente va a entrar a transformaciones estructurales en el ámbito económico y social, pero más que todo por aceptar ese consenso de las organizaciones de la región. ¿Usted está confiado de que va a lograr la senaturía? Digo, las encuestas los dan por hecho, ¿no? Hay indicadores muy favorables, Pedro, que son encuestas favorables, sí, por un lado, pero por otro lado, fíjese, yo llego ahora de San Ignacio de Velasco y me sorprendí porque antes, cuando uno iba a estas regiones, se encontraba con masistas atrincherados en gremiales o campesinos, pero ahora me encuentro con... Como que el partido del MAS era el partido solamente donde podía estar gente pobre, sí, por así decirlo, o indígenas o campesinos. Pero ahora me encuentro con madereros, con ASLs, con los 2 comités cívicos, el Comité Cívico de San Ignacio y el Comité Cívico Femenino, ¿no es cierto?, que nos esperan y nos esperan organizados para coordinar la campaña. Entonces para mí esto es genial y yo los felicité a ambos, les dije a unos por haberse incorporado al proceso de cambio y a los otros por haber trascendido de sus posiciones sectarias, partidarias, para abrirse a recepcionar a otros sectores, y entonces eso me hace pensar de que hemos avanzado bastante. Don Carlos Romero, este es un jueguito muy simple. Usted le da la vuelta y va a aparecer el rostro de alguien que me gustaría que usted nos los pueda definir. ¿Algo sencillo? A ver. Vamos a escoger acá. Mire quién le tocó. O sea, no es que le tocó, pero don Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Lo puede definir en una palabra, en una frase? No estaba marcada No está marcada, digo, no. Mire qué casualidad. Gonzalo Sánchez de Lozada, un empresario minero que se apropia de la conducción política del Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido histórico,
aplica un modelo neoliberal ortodoxo. ¿Usted lo define como asesino o no? No le estoy dando respuesta, pero digo, la gente del movimiento socialismo siempre lo han tildado de asesino. Ese es el sobrenombre que le han dado. Yo prefiero no utilizar adjetivos, pero sí le atribuyo responsabilidad en la masacre que se produjo. En el Senado usted va a tener gran poder, ya lo dice presidente, pero digo, en el hipotético caso que usted asumiera una senaturía y sea nombrado como presidente del Senado, ¿usted lo traería a don Gonzalo Sánchez de Lozada para sentarlo acá ante la justicia? Es una tarea del órgano judicial, donde puede coadyuvar indudablemente el Senado, pero sí tendría que responder por las acusaciones que pesan contra él por los hechos de octubre del 2013. No lo vi tan convencido, digamos, ¿no? O sea, mesurado, don Carlos Romero. Mesurado, mesurado, no salió con ese discurso ardiente, ¿no? Ese discurso de fuego político de sí, es un asesino. Porque a veces los periodistas esperamos otro tipo de respuesta, pero no es así. No es que tengamos que direccionar y buscar una respuesta. Él dice, primero lo definió como un empresario minero, es válido, otros lo definirían de otra manera. Otra fotografía. A ver, vamos a ver esta. Bueno, doña Adriana Gil. Adriana Gil es una mujer joven de mucha personalidad, con un liderazgo. Estaba en el proceso cuando usted también iniciaba, ¿no? Formó parte del proceso nuestro, fue muy valiente además porque le tocó asumir la defensa del MAS en momentos muy duros. Fue vilipendiada, o sea, vilipendiada, sí. Fue le lanzaron huevazos, me acuerdo una vez en el aeropuerto Virubiru. Así es, pero en el último tiempo se hizo muy polémica, para mi gusto, muy polémica. Adriana creo que ha entrado en el sensacionalismo, en el protagonismo mediático. ¿Por qué no está en el MAS? Porque yo creo que, por un lado, fue postulada a la Asamblea Constituyente, fíjese usted, Pedro. Ella fue postulada conmigo a la Asamblea Constituyente por Santa Cruz el año 2006, pero yo iba en primer lugar y ella iba en segundo lugar. Y ella no lo aceptó porque los dos cupos los obtenía el partido que ganaba las elecciones en el departamento, y ella pensaba que el MAS no ganaba. Fue la única vez que el MAS ganó las elecciones en el departamento de Santa Cruz. Error de cálculo político. Calculó mal, entonces no aceptó, ¿no es cierto? Se estrelló contra mí inclusive, no lo aceptó, pero... y luego cometió un error grave. Avaló, en su condición de dirigente política del MAS en Santa Cruz, avaló una toma de instituciones, la aduana entre ellas, por parte de algunos militantes desorientados que creían que había que seguir con los métodos tradicionales de toma de instituciones, repartija de cuotas de poder, y eso, bueno, la alejó mucho del mando nacional. Mire, no me recordaba de ese detalle de que ella iba como segunda y que no quiso jugar, digo, políticamente hablando, no quiso subirse al carro y prefirió alejarse. Cálculo político, a veces uno le erra, ¿no? A veces uno le erra y a veces le acierta. Una más, por favor. Por acá. Don Carlos Subirana, ¿sabe qué dijo? Se ríe, ¿no? Porque sabe que le voy a preguntar. Don Carlos Subirana estuvo acá sentado en este cara a cara, y don Carlos Subirana dijo lo siguiente. Cuando le preguntamos cómo es que él ahora es candidato, dijo, yo tomé el teléfono, lo llamé a don Carlos Romero, lo nombró, algunos inclusive hasta apodaron el padrino, se ríe, sabe de qué estoy hablando, porque él dice que le habló a usted y le dijo, yo quiero ser candidato, ¿verdad? ¿Fue así? De algún modo sí. Es decir, primero... ¿Usted lo apadrinó a él o no? No exactamente. Lo que pasa es que él es candidato en una circunscripción uninominal. Sí. En las circunscripciones uninominales la definición fue que se respetaba el consenso de los distritos y organizaciones sociales existentes en esa jurisdicción territorial, de esa circunscripción. En esa circunscripción fue postulado el padre y el hijo. Fue postulado el hijo de Carlos, que es diputado saliente actualmente, Carlos también, y Carlos padre, ¿no es cierto? Entonces estaban los dos postulados, no había un consenso,
él me llamó por teléfono para preguntarme si yo tenía alguna observación a la posibilidad de su candidatura. Le expresé que no, que si se ponían de acuerdo y lo nominaban, nadie iba a obstaculizar, ni vetar, ni tachar, ni observar a nadie. Y entonces así es que él un poco se sintió respaldado por en ese momento el ministro de Gobierno, que en ese momento tampoco se imaginaba que iba a ser candidato a senador. Y después nos contó de que fue usted quien lo llamó y quien le dijo con una frase así como, todo ok. Y yo le pregunté, ¿pero no le dijo nada más? Carlos Romero es un hombre de pocas palabras, dijo. Sí. ¿Es verdad que usted lo llamó y le dijo, está aprobado? Sí, sí, le dije así, efectivamente. Consumatum es, ¿no? Consumado es. Consumado es. Don Carlos Romero, un hombre con mucha tradición política. ¿Algunos de su familia han sido políticos o no? Sí, le cuento que sí. Varios. Por un lado... ¿Ya tiene sangre política? Sí, sí, de algún modo sí. Bueno, mi padre era falangista. Ah. Sí. Como la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, la otra cara de la moneda. Un tío, por el lado de mi madre, fue pirista, llegó a candidatar a la presidencia del Estado por el Partido de Izquierda Revolucionaria. Un gran intelectual, muchos dicen que fue uno de los primeros en aplicar el método marxista a la lectura de la realidad nacional, Miguel Bonifaz. Muy intelectual. Un intelectual. Y un otro pariente directo de mi madre, Óscar Bonifaz, es socio de la Comsur, minero del Partido Demócrata, también de tendencia conservadora, digamos. O sea, tenía un poco de todo. Tiene su vertiente política. Sí. Bien, yo quiero agradecerle por esta gentileza, se nos ha ido varios minutos ya conversando acá, ¿verdad? ¿Verdad que así? Todo rápido. Una más. Normalmente digo 3, pero una más. Yo la escojo. No, usted tiene que escoger, obviamente. Bueno. Ah, mire que... Qué puntería, ¿no? Pues, don Evo Morales, al hombre que conoció cuando era diputado nacional, usted asesoraba a grupos campesinos, indígenas, en la parte del derecho. Evo Morales, primero, sin duda, el líder más importante de la historia de Bolivia, el líder social más importante de la historia de Bolivia. ¿Por encima de Víctor Paz de Tensoro? Lo que pasa es que son historias distintas. Víctor Paz tiene una extracción de clase media, tiene una formación profesional en el ámbito del derecho. Conoció la minería porque trabajó, fue funcionario en una empresa minera y luego un gran político, ¿no es cierto? Pero Evo Morales viene de extracción social, de extracción popular, viene de abajo, es un campesino humilde, un trabajador. Eso tal vez le da más mérito, ¿no es cierto?, porque su lucha ha sido más intensa. Luego, un olfato político impresionante, ¿no es cierto? Yo creo que es muy difícil que alguien tenga la capacidad de lectura política que tiene Evo Morales. Luego, ha construido una visión de Estado muy significativa. Y eso también es bastante relevante viniendo de un liderazgo social, ¿no es cierto? Porque los liderazgos sociales normalmente construyen una visión corporativa de su sector, pero Evo Morales ha podido definir una lectura del conjunto integral de la realidad social a partir de una visión estratégica de Estado. Luego es una persona muy trabajadora, ¿no es cierto?, con una resistencia física impresionante. Y es una persona muy exigente y muy disciplinada en su vida. Mire usted, las definiciones no están marcadas por si acaso la fotografía. Las fotografías han salido así al azar. Don Carlos Romero, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en estos 35 minutos de conversación que hemos tenido. Se nos fue el tiempo, ¿no? Sí, como si nada. Media hora. Sí. ¿Me da un comper? Permítame, ¿le gusta el escenario? ¿Le gusta cómo están las lámparas acorde al momento? Sí, espectacular. ¿Sí? Yo no soy muy detallista, pero a mí me parece un diseño decorativo realmente espectacular. Como que le da un tono de mucha, entre formalidad y familiaridad, ¿no? No, y es que para conversar así cara a cara necesitamos tener un ambiente agradable, acogedor. Y este ambiente, permítame decírselo, que le agradecemos a la señora Roxana Roca de Roda, de Decor Luz, lámparas decorativas y accesorios. Decor Luz ilumina tu espacio, te presenta grandes novedades.
Lo clásico para tu casa y oficina, lo moderno. Lo más fashion en cristal Swarovski y austriaco. Y la novedad en cristal egipcio. Dirección calle Tarija, zona del comercial La Casona. El teléfono 330-0850. Anda a visitar el showroom ahí en el centro comercial La Casona. La magnífica María René Antelo prefiere las lámparas de Decorluz. Yo, María René Antelo, elegí para mi hogar Decorluz, ubicada en la calle Tarija, en plena esquina de La Casona. Esperamos por vos. Bien, me hubiese gustado, pero lastimosamente los tiempos en la televisión nos apretan. Don Carlos Romero, muchísimas gracias. Cuando hagamos entrevista con los candidatos a senadores, me gustaría contar con su presencia. No, al contrario, muchas gracias y felicidades, Pedro, por tu programa. Muchas gracias, don Carlos. ¿Ok? Él dijo, se considera un hombre fuerte dentro de la estructura, de repente no del partido Movimiento al Socialismo, pero dentro de la estructura del manejo de Estado. Él lo dijo, se considera un hombre fuerte. Candidato a senador por Santa Cruz. Muchos dicen, según las encuestas, sillón asegurado ahí arriba en la denominada Cámara Alta, en el Senado. Vamos a hacer un paréntesis, pero con el consejo que nos trae la gente de Six Bolivia. Miguel Cosío, adelante.